necesito la iluminación del Espíritu Santo para entender una doctrina difícil de la Biblia? Y es que cualquier persona que se considere cristiano, que tú le hagas esta pregunta al azar, como hice yo aquí a este individuo que le pregunté, ¿necesitas a la iglesia para que te diga cómo interpretar la Biblia, o tú solo sin necesidad de la iglesia la puedes interpretar bien? A lo que él me respondió: se puede interpretar sin la ayuda de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien revela la palabra. O sea, la iglesia no es necesaria, según estos individuos. Y es que hoy en día es muy común este argumento dentro de muchos grupos religiosos, muchos grupos cristianos, que dicen que ellos no necesitan a la iglesia, sino que solo ellos con el Espíritu Santo son suficientes para entender todos los libros de la Biblia. O sea, en castellano, las escrituras dicen que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, pero no necesitamos ese cuerpo. Las escrituras dicen que esa iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no necesitamos esa verdad, no necesitamos esa columna, no necesitamos ese baluarte. Nosotros solo con el Espíritu Santo basta. Otros incluso hasta llegan a aceptar que sí, que la iglesia es una escuela, es como una escuela. Pero a final de cuentas, cuando rechazan a esta escuela, a esta iglesia, pues están diciendo en castellano que lo que enseña esta escuela no importa y no vale nada. Solo importa lo que personalmente a ti te revele el Espíritu Santo y te diga cómo interpretar la Biblia. Lo que el Espíritu Santo le revele a la otra congregación del barrio vecino, que es una cosa contraria a la que te reveló a ti, según tú, eso tampoco importa. Que haya un espíritu en cada congregación revelando formas distintas de interpretar la misma Biblia. Eso tampoco importa, según estas personas. ¿Esto lo estoy inventando yo? Veamos lo que nos dice el siguiente pastor que les voy a presentar. Si tú le das un versículo bíblico a 5 pastores diferentes, lo más probable es que tendrás 5 interpretaciones diferentes del mismo versículo. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Es más que obvio, por esa relación personal con el Espíritu Santo, desechando la iglesia que Jesucristo nos dejó como escuela, como dicen algunos, para que nos enseñe cómo interpretar las escrituras de manera correcta y en unidad con todas las demás congregaciones alrededor del mundo. Yo no sé ustedes, pero a mí me da curiosidad por saber cuándo fue que aparecieron estos cristianos, estas ramas del cristianismo, rechazando la iglesia para poner la Biblia sobre la iglesia. Recordemos que nosotros los cristianos siempre hemos creído que la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, es la que nos explica la Biblia, que es palabra de Jesucristo o de Dios. La iglesia es el cuerpo de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La iglesia nos explica la palabra de Dios. No puedes poner una y quitar la otra, porque estarías cayendo en gravísimos errores doctrinales. Para saber cuándo fue que comenzó esta disputa de si la iglesia está más arriba o la Biblia más abajo, o solo la Biblia y no necesitamos, saquemos la iglesia, rechacemos la iglesia, prediquemos en contra de la iglesia y solo prediquemos a favor de la Biblia, pongámosla por encima de toda institución fundada por quien sea que la haya fundado Jesucristo, no importa, porque lo que importa es la Biblia y no la iglesia. El día de hoy vamos a ver cuándo fue que comenzó esta enseñanza. La iglesia no, la Biblia sí. Solo Biblia, no iglesia. Las pruebas las vamos a dar de este libro titulado Dogmática Reformada, de Herman Bavinck, de una editorial evangélica. Si lo abrimos en la página 261, vemos que nos dice lo siguiente: este
Es este sistema sacramental el que rechazó la reforma, restaurando una relación directa entre Dios y el alma por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pasó al implementar esta relación directa entre Dios y el alma de la persona? Esto dio a la Escritura, escucha bien, prioridad sobre la iglesia. O sea, puso las Escrituras sobre la iglesia y a la palabra por encima del sacramento. Escucha lo que viene. Este principio acarreó sus propios peligros y dificultades. ¿Por qué? Porque los anabaptistas rechazaron, escucha bien, la iglesia y los sacramentos. Los anabaptistas, estos que salieron del protestantismo en el siglo XVI, fueron los primeros en rechazar a la iglesia y los sacramentos como medio de la gracia, e hicieron de la fe y de la confesión personales el requisito para el bautismo. Y escucha lo siguiente: los teólogos reformados debatieron intensamente este problema doctrinal, pero no encontraron una solución satisfactoria para todos. No pudieron encontrar una solución a esta nueva doctrina de rechazar a la iglesia por poner una relación personal entre Dios o directa entre Dios y la persona. Ahora, para que vean que ni yo estoy inventando nada, ni el pastor que acabo de presentar está inventando, que un solo versículo se le da a 5 pastores y saca 5 interpretaciones distintas, vamos a poner otro ejemplo. Con una sola doctrina vamos a ver 2 interpretaciones distintas sacadas de la misma Biblia. El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. ¿Y dónde está esta doctrina, pastor? ¿O se la inventó usted? Está en Malaquías 3:10, donde él dice: en la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me despido con estas palabras. ¿Cómo? El que ama, da y entrega. Ahora escuchemos a otro pastor hablando sobre la misma doctrina. Porque bajo el Antiguo Testamento era indefectiblemente diezmarás. Era obligación. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, quedamos bajo la ley de la libertad. La ley de la libertad y del Espíritu en Cristo Jesús. ¿Y dónde está eso, pastor? Que en el Nuevo Testamento ya no podemos o no debemos diezmar. ¿Dónde está eso? ¿Está en la Biblia o se lo inventó usted? Romanos 8, 2 y 3. Entonces ahora ya no damos por fuerza. Ya no es obligatorio. 1 Corintios 16 del 1 al 2. Ahora Biblia, cada quien dé como propuso en su corazón. O sea, aún así habrán personas que puedan decir que yo estoy mintiendo o estoy inventando. Tenemos 2 pastores con distintas posturas. Uno dice que el diezmo sigue vigente y se respalda con la Biblia, y el otro dice que el diezmo ya no sigue vigente y se respalda en la misma Biblia. Los 2. ¿Sabes en qué sí están de acuerdo estos 2 individuos? Que deben rechazar la enseñanza de la iglesia, que la iglesia no puede estar al nivel de la escritura, que la iglesia tiene que estar abajo de la escritura. La Biblia sobre la iglesia no. La Biblia sí. Entonces no hay una iglesia que les diga a ellos: no, tú estás equivocado, tú estás bien.
O ambos están equivocados o ambos están bien. No existe una iglesia porque ellos rechazan esa iglesia que Jesucristo fundó. Así de simple.